presentación. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Yo hoy, a lo mejor si me veis un poco frío, aparte de que esté nervioso, estoy intentando contener las emociones, pero es un día muy especial para mí. Tengo la oportunidad de presentar la novela aquí las 3 novelas en Madrid. Y bueno, he conocido a algunos de vosotros que no os conocía y algunos de vosotros habéis apartado un hueco de vuestro cumpleaños para estar aquí, así que por eso muchas gracias. Luego también estáis aquí personas que me habéis dado vuestro apoyo y vuestro cariño a lo largo de toda mi vida, muchos de vosotros, o casi toda la vida, y en esta aventura, ¿no? En esta trilogía. Y aquí está David, que es el autor de los prólogos, que a mí me han encantado. Yo leía los prólogos y digo, me entran ganas de leer otra vez la novela. Yo le he recomendado que haga un libro de prólogos, porque se escribe genial. Y luego, ya para el broche de oro, pues he podido reencontrarme con compañeros del colegio que algunos no nos veíamos desde hace 23 años o más, y esto ya ha sido la bomba. Gracias a Facebook, desde aquí, porque gracias a Facebook nos hemos reencontrado. Y venid con vuestros hijos, algunos ya venís con vuestros hijos y la verdad es que es una experiencia, es un cruce ahí de emociones muy grande. Así que gracias a todos por estar aquí. Bueno, mira, comentar... ¿Pongo aquí mejor? Mira, si quieres aquí, y así no... Vale. Solamente con él, vas a pasar. Estoy nervioso. ¿Dónde? Aquí. Me muevo mucho la cámara allí, a ver. Vale. Bueno, estos son los libros de la trilogía. Bueno, ya me estoy liando. Hacia atrás, hacia atrás. Vale, yo que soy un poco manazo. Estos son los 3 libros. Y os quería contar un poquito de cómo surgió la idea de escribir las novelas. Toda mi familia, menos yo nací en Madrid, pero todo el resto de mi familia es de un pueblo de Toledo, de Lillo. Y bueno, es un pueblo pequeñito, tiene unos 3.000 habitantes. Y un día mis padres me regalaron un libro sobre la historia y las costumbres del pueblo de Lillo. Yo digo, bueno, un libro sobre la historia de Lillo será casi un folleto, ¿no? Un pequeñito. Bueno, era un libro así. Digo, madre mía, la imaginación que tiene que tener el autor. Y no tenía imaginación. Era un libro que tenía una riqueza tremenda y te hablaba de toda la historia del pueblo, las cosas que habían ocurrido en el pueblo, las costumbres del pueblo. Algunas las conocía por haber escuchado a mi familia hablar de ellas, pero otras muchas pues me dejaron alucinado de la riqueza que había en un pueblo insignificante. Un pueblo pequeñito, como hay miles y miles en toda España. Pero concretamente, cuando llegué a la parte del cementerio, a mí es que me gusta la novela negra y tal, y esa parte me interesaba, me llamó la atención una lápida que se encuentra en el cementerio. Es una lápida que no tiene ningún tipo de datos de quién hay allí enterrado, no hay nada, ni fechas, ni datos personales, ni nada. Lo único es que está situada en la zona más antigua, en la zona del siglo XIX, y piensan pues, que tiene que ser alguna persona que vivió en aquella época. Y la lápida lo único que tiene es una especie de epitafio que dice esto: no era posible en la tierra hallar para mí consuelo, en ella he vivido mártir, Dios me premiará en el cielo. Ninguno me negará en que esta historia conozca lo mucho que ha padecido quien yace bajo esta losa. Me pareció increíble lo que pone allí, ¿verdad? Y pensé, ¿quién era esa persona? Que había sido mártir en la tierra y que esperaba ser recompensada en el cielo. Vosotros, si hubierais leído esto, ¿qué habríais hecho? Lo primero que habríais hecho, ¿qué habría sido? Escribir un libro, ¿no? Venga, ¿qué habríais hecho? Ir a internet. Indagar un poquito. Bien, indagar a ver si esto es real o no es real, ¿no? Pues nada, un día cogí y fui al cementerio. Iba acompañada de mi mujer, por si acaso Y fuimos los dos al cementerio de Lillo. Ahí está, que ya tiene un cartel ahí que me llamó mucho la atención: hasta aquí el tiempo y desde aquí la eternidad. Y fuimos allí con la cámara y a buscar, a ver si verdaderamente pues esto era real o no era real. Ahí había un montón de lápidas en esa zona sin nombre, que eran imposibles de leer lo que allí había escrito. Me llamó la atención ver tumbas totalmente abandonadas, pero finalmente no lo encontramos, ¿vale? No encontramos la lápida. Creemos que podría ser una que había allí, pero luego indagando, pues decían que el que escribió el libro había ido ahí con una lente especial para poder leerlo, y nosotros, pues no, la lente que teníamos era la cámara, y ya está. Y bueno, luego fui otra vez para colgarlo en el blog. Esto fue antes de tener blog y demás, y para colgarlo en el blog fui otra vez, ahí ya fui solo, y me cagué de miedo, lo digo en serio. No había nadie en el cementerio, era de día,
pero qué miedo. Hay una escena en la novela en la que van los dos ahí, van andando y tal, bueno, pues eso, saber que es real, pero me pasó aquí, ya no era solo. Con Marta me hice el valiente, así, ten cuidado con esa mano, que sale así, que no me va a coger y tal. Pero luego ya solo, impresiona mucho, justamente, impresiona. Entonces pensé, bueno, digo, pero esto tiene que dar juego, y escribí un relato para la revista Edificación Cristiana. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿quién podía estar enterrado en esa tumba? ¿Por qué enterraban a gente sin poner ningún tipo de dato personal para que no los pudieran identificar? Bueno, pues se hacía con los suicidas, que era una deshonra y no podían estar enterrados además en el Campo Santo, los enterraban en otra zona. Los herejes también, y dentro de los herejes, los considerados herejes como eran los protestantes, y los enterraban así para evitar que esas tumbas fuesen destruidas, porque algunos de ellos no solo fueron perseguidos durante su vida, sino que después de muertos pues iban a las tumbas, a las lápidas, para destrozarlas también. Y fue curioso porque después de publicar esta novela, un hermano de mi iglesia, que su mujer es de Soria, me dijo que en el cementerio de su pueblo hay una lápida que solo tiene un versículo, que no tiene absolutamente ningún tipo de dato tampoco. Entonces pensé, digo, la realidad termina siempre superando la ficción. Bueno, ya tenía más o menos lo que podía ser. Entonces pensé en la cantidad de cristianos evangélicos que han sido perseguidos por sus creencias, y por eso en la lápida de la novela no aparece el texto real, sino que aparece una cita de la Biblia, el Salmo 31:20, y dice: en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Y esto, aparte de ser un versículo que da mucho juego en las pistas que se desarrollan a lo largo de la novela, pues me parecía un buen resumen para la vida de estas personas que habían sido perseguidas, porque algunas de ellas habían conseguido destruir su vida, pero su alma no lo han podido destruir, y está escondido en la presencia de Dios. Así que el versículo tiene una doble intención: por una parte dar juego, porque da mucho en la novela, y por otra dejar ese mensaje. Y pensando en quién podía ser el que allí hubiera enterrado, pues en la novela coloqué a un colportor, que se lían, los protagonistas de la novela se lían con los nombres. ¿Eso qué es? Colportores fueron personas que recorrieron España repartiendo Biblias y arriesgando en muchos casos su vida para que la Biblia llegase a mayor número de personas posible. Y bueno, ya tenía la trama, o el comienzo de la trama, y ahora había que colocar a los protagonistas. Y los protagonistas son, en primer lugar, Jonathan. Este es el perfil de Facebook, ¿eh? En Facebook tiene ese perfil. Tiene un perfil que se nota lo que le gusta comer, ¿vale? Eso se ve en las novelas, que le gusta mucho comer. Y aparte de eso es muy despistado, y luego es el más aventurero, eso sí, es el más valiente. En situaciones en las que, ya veréis a Daniel, es más miedoso y tal, él se atreve y se mete en jaleos, y gracias a él pues pasan muchas de las cosas que pasan en la novela. Este es Jonathan, su amigo de toda la vida es Daniel. Este es el perfil de Facebook, Daniel Poirot, porque su personaje favorito es Poirot. Esto es autobiográfico, ahí he puesto algo de mí. Y él es el que prefiere usar la cabeza antes de que meterse en jaleos, ¿vale? Él es más cobardica, él es más miedoso, pero a él le gusta usar la célula crisis, ¿vale? Estos son los dos amigos del alma, que cuando empieza la novela pues tienen un problema, y es que ellos habían previsto pasar un verano en un campamento, pero todo se tuerce, y al final acaban en el pueblo con la abuela, y piensan que, bueno, va a ser un verano catastrófico. Eso es lo que piensan en principio. Pero llegan allí y se encuentran con Laura, que vive en el pueblo, que es la periodista. Ella tiene la vocación de periodista, de ahí el perfil de Facebook. Y bueno, ella está metida ahí en un reportaje para un concurso que ha convocado el periódico regional, y ella le va a meter, aparte de que va a haber ahí un triángulo amoroso entre los tres, ahí una rivalidad que va a llegar hasta el final. Se resuelve en la tercera, los que no la hayáis leído, pero no voy a decir cómo. Ella es la que les va a llevar hasta la lápida, y a partir de ahí pues comienzan todas las aventuras. El enigma de la lápida es la primera, muy rápidamente. Comienza en el año 1964 con el asesinato de un vecino de otro pueblo ocurrido en Lillo. Esto es real también. Esto es real. Ocurrió, hay una cruz que se llama la Cruz del Panadero. Allí fue asesinado un vecino de otro pueblo. Nunca descubrieron